Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de cuándo vean este video. Y pues vamos a continuar ya con la parte de la segunda condición de equilibrio rotacional, que tiene que relación con los momentos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a recordar que un momento es cuando se multiplica la fuerza por la distancia de acuerdo a un brazo de palanca. Es decir, si tenemos un eje de rotación, vamos a aplicar una fuerza y de acuerdo a la distancia que exista del eje de rotación a la fuerza, es el brazo de palanca. Entonces, es la fuerza que yo estoy aplicando por la distancia. Ajá. Y eso, a eso se le va a calcular, bueno, eso se va a conocer como momento, y de acuerdo a cómo es que rota nuestro brazo, bueno, todo nuestro viga o nuestra llave, va a ser el signo que va a adquirir el momento. Entonces, en sentido de las manecillas del reloj es negativo y en sentido contrario de las manecillas del reloj es positivo. Entonces, voy a compartirles. Y pues bueno, vamos a pasar a la segunda condición de equilibrio. Y bueno, aquí dice que la sumatoria de todos los momentos es igual a cero. Para que un cuerpo esté en equilibrio de rotación, la suma de los momentos o torcas, que también se puede conocer a los momentos como torca, de las fuerzas que actúan sobre él respecto a cualquier punto debe ser igual a cero. Es decir, todos los momentos que están actuando, es decir, todas las fuerzas que aplican de acuerdo a una distancia del eje, va a ser la sumatoria igual a cero, ¿ok? Y un cuerpo se encuentra en estado de equilibrio rotacional si la suma de todos los momentos de torsión alrededor de cualquier punto o eje de rotación es igual a cero. Es otra definición. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Entonces, yo les mencionaba que, por ejemplo, en una viga o en un cuerpo completamente em, homogéneo, el centro de gravedad donde se va a equilibrar es justo en el centro geométrico, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que nosotros podemos equilibrar. Y pues este es un ejemplo de obras que luego se realizan cuando pues justo equilibran todas las fuerzas y pues generan este tipo de obras de arte. Pero algunos otros momentos, bueno, ejemplos de equilibrios de momento es por ejemplo en una balanza aritmética que se encuentra aquí en la balanza romana, o quizá nosotros hemos más conocido la balanza de los platillos, que luego se, se encuentra más asociada como a la igualdad, a la justicia, ¿no? Pero cuando éramos niños, el sube y baja, ¿de acuerdo? Entonces todos esos momentos tienen que ser igual a cero. Y bueno, vamos a resolver este problema que dice, determine la fuerza de reacción A y la fuerza de reacción B de la viga mostrada. Y pues también rescatar que no nos están diciendo el peso, por lo tanto ahorita no lo vamos a considerar, ¿de acuerdo? Entonces, el em, diagrama de cuerpo libre sería así. Las fuerzas que apliquen y nosotros tenemos que calcular la fuerza de reacción A y la fuerza de reacción B. Es como si tuviéramos una viga y entonces a cada extremo hay una columna que está sosteniendo estas fuerzas de esta viga, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar a la tablet y aquí pues ya tenemos este problema, ¿de acuerdo? Entonces, para resolverlo vamos a tener que hacer eh, varios pasos, ¿ok? Entonces, bueno, primero vamos a tener que calcular la fuerza resultante y eso va a tener que igualarse a cero, ¿ok? ¿Cómo se calculaba la fuerza resultante? Pues eso va a ser igual a fuerza uno más fuerza 2 más fuerza 3 y vamos a recordar que todas las fuerzas que van hacia arriba van a ser positivas y todas las fuerzas que van hacia abajo van a ser negativas, ¿de acuerdo?
Entonces, eso es simplemente para sumar estas fuerzas que están aquí, ¿ok? Entonces, vamos a ello. Entonces, fuerza resultante va a ser igual. Y entonces tenemos primero que, bueno, todas las fuerzas que están arriba están en sentido negativo, ¿no? O sea, van hacia abajo. Entonces son menos 100 newtons, menos 200 newtons, menos 300 newtons. Ajá. Y pues las fuerzas de reacción RA y RB van hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces más RA más RB. Entonces, fuerza de reacción. Y entonces tenemos menos 600 newtons más RA más RB. Ahora nosotros podemos elegir dónde va a estar aplicado nuestro momento de torsión. En este caso yo lo voy a aplicar al punto A, ¿ok? Entonces, por ello, nosotros tenemos que despejar RA, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ello. Entonces, mm, espérenme, que aquí me faltó algo importantísimo, que es igualarlo a cero, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a despejar RA, ¿ok? Entonces, va a ser RA es igual a, y pues si está negativo, al otro lado va a pasar positivo. Entonces, 600 newtons menos RB, ¿de acuerdo? ¿Y por qué hicimos eso? Ahorita se van a dar cuenta, pero RA respecto al eje A, ujú, está a 0 metros, ¿de acuerdo? O sea, aquí hay 0 metros y 100 newtons también está a 0 metros. Ujú. Entonces, ahora tenemos que hacer la condición de la sumatoria de momentos, tiene que ser igual a cero. Ujú. Y para calcular un momento es igual a la fuerza por la distancia, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar con los momentos. Y bueno, vamos a recordar que todos los momentos que vayan en sentido contrario de las manecillas del reloj, eso va a ser positivo. Y todos los que vayan en sentido de las manecillas del reloj, eso es negativo. Entonces vamos a empezar primero con todos los negativos, que va a ser estas de aquí. Todas las que estén aplicadas hacia abajo respecto a nuestro eje van a ser negativas, porque fíjense, van a hacer que gire nuestra viga en ese sentido. Ujú. Y ese sentido es negativo, es decir, en sentido de las manecillas del reloj. Entonces vamos a multiplicar la fuerza, que es 100 newtons, por la distancia, que son 0 metros. Es decir, esta fuerza de aquí está a 0 metros de este eje, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con la siguiente. La fuerza de 200 newtons, ajá, está a 4 metros. Entonces, como gira en sentido de las manecillas del reloj, va a ser negativo. Menos 200 newtons por, me olvidó la distancia, por 4 metros. Luego, menos, porque vamos para la última, sería, ay, ya se me movió aquí. Ujú. Sería 300, ajá, ¿por cuántos metros? 4 más 4, 8, ¿cierto? Entonces sería menos 300 newtons por 8 metros, ¿de acuerdo? Y ahora sí, vamos con nuestras últimas fuerzas, que serían las fuerzas de reacción RA y RB, ¿de acuerdo? Entonces, déjenlo muevo un poquito más, a ver si se puede.
no se pudo. No, no se va a poder. No importa, quería recorrer un poco. Pero bueno, como este va en sentido contrario de las manecillas del reloj, van a ser positivas, ¿de acuerdo? Entonces va a ser más RA, que se multiplica por 0 metros, y más RB, que se multiplica por 8 metros, porque está 4 más 4 pues son 8, ¿no? Entonces todo esto lo vamos a igualar a 0. Ujú. Y pues aquí vamos a cancelar rápidamente los que no se nos va a hacer 0 por multiplicarlo por 0. RA se nos va a cancelar. Por eso acá anteriormente lo despejamos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que menos 200 por 4 menos 800 newtons por metro, y menos 300 por 8, 3200 newtons por metro, y tenemos más RB por 8 metros. Y eso es igual a 0. Entonces vamos a reducir término y pues tenemos... Ay no, aquí yo ya me equivoqué en esta multiplicación. Ujú. Son 2400. 3 por 8, 24. Entonces, pues ya ahí está. 2400. Disculpen. Y ahora sí, yo me estaba adelantando. 8 más 2400. 3200 newtons por metro. ¿Sí? Entonces, más RB por 8. Entonces, vamos a despejar RB. Entonces, si aquí está negativo, al otro lado va a pasar positivo. Ujú. De todas maneras, vayan haciendo las operaciones ustedes para que me comenten si ahí yo me equivoqué, ¿no? Espero que no. Entonces, si 8 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, RB, 3200 newtons por metro entre 8 metros. Y entonces, pues, metro con metro se va a cancelar. Y pues tenemos que RB, ¿cuánto va a ser? Ujú. 400 newtons, ¿ok? Ya tenemos aquí y posteriormente vamos a hacer la sustitución aquí, ¿sí? Entonces vamos a tener que RA es igual a 600 menos RB. Entonces RA es igual a 600 menos 400 kilonewtons aquí. Entonces tenemos que RA va a ser igual a 200 newtons. Y ya, de esa manera obtenemos cuánto es la fuerza de reacción de RA y RB, ¿no? Entonces aquí tenemos que RA va a ser igual a 200 newtons y RB va a ser igual a 400 newtons. Ujú. Y bueno, pues ya vamos con el siguiente problema, que es muy similar a en los anteriores, pero ahora en vez de calcular las fuerzas de reacción de RA, RB, nos ponen otras incógnitas. Y vamos a leerlo, dice, sobre una barra uniforme de 5 metros se coloca un peso con una magnitud de 60 newtons. Aquí está esa magnitud de 60 newtons. Ajá. Y a 3 metros. Ujú. Entonces nos está diciendo que del eje
está a 3 metros. Aquí dice. Del punto de apoyo como se ve en la figura. Dice, determina la magnitud del peso que debe aplicar en el otro extremo. O sea, aquí este peso lo desconocemos. Y para que la barra quede en equilibrio. Y luego la magnitud de la tensión que soporta. Es decir, aquí hay una tensión, tampoco la conocemos, que sujeta la barra. Considere despreciable el peso de la barra. Entonces aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, que pues si quieren lo puedo volver a hacer de acá. Entonces aquí mero tenemos eh, nuestro eje de rotación y pues tenemos que el peso 1 igual a 60 newtons, el peso 2 lo desconocemos y vamos a ponerle y la tensión, la tensión la desconocemos también, ¿ok? Entonces, pues primero para esa condición de equilibrio, pues tenemos que calcular las fuerzas resultantes, ¿no? Entonces, paso 1, calcular las fuerzas resultantes. Entonces, y pues esas fuerzas resultantes tienen que ser igual a cero, ¿cierto? Y vamos a recordar que todas las fuerzas que van hacia abajo van a ser consideradas negativas y todas las fuerzas que van hacia arriba van a ser consideradas positivas, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a ello. Entonces, tenemos primero que el peso 1 va a ser negativo, porque va hacia abajo menos peso 1 y luego tenemos menos el peso 2 y más la tensión y todo esto va a ser igual a cero, ¿de acuerdo? Entonces vamos a sustituir los datos. Entonces aquí tendríamos que menos 60 newtons. Y el peso 2 y la tensión no la conocemos. Ahora, recuerden que en el ejercicio anterior les dije que teníamos que, en este cálculo de fuerzas resultantes, teníamos que despejar a la fuerza que estuviera justo en nuestro eje, ¿no? Justo en nuestro punto nuestro eje de rotación, o sea, desde este punto. Entonces, ya dicho eso, menos P2 y más la tensión. Entonces vamos a despejarla y pues quedaría tensión es igual y pues como ambos son negativos van a pasar sumando, ¿de acuerdo? Entonces P2 más 60 newtons y ya. Y ahora el paso número 2 pues va a ser el cálculo de los momentos y los vamos a igualar a cero, ¿sale? Entonces la sumatoria de todos los momentos va a ser igual a cero. Y recordando que los momentos se calculan como fuerza por distancia. Y bueno, un dato más, todas pues todas las fuerzas que vayan en sentido contrario de las manecillas son positivos y todos los que vayan en sentido de las manecillas del reloj
son negativos los momentos, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay algo bien interesante porque no tenemos en una esquina nuestro eje, sino está en el medio, ¿no? Entonces tenemos que ser muy hábiles para calcular nuestros momentos. Entonces vamos a calcular el momento de P. Entonces aquí lo tenemos en medio y pues el peso 1 está jalando hacia allá, ¿no? Entonces eso va a ser en sentido contrario de las manecillas del reloj. Por lo tanto, nuestro primer momento, ujú, imagínense de que de aquí da vuelta hacia acá, nuestro primer momento va a ser positivo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a multiplicar. Entonces, el peso 1 son 60 newtons. Ujú, ¿por cuántos metros? Hay aquí, ojito, se me olvidó ponerles cuántos metros, pero de aquí a acá son 3 metros. Y de acá a acá son 2 metros. Ujú. Entonces son 60 metros por 3 metros, ujú, más la tensión. Ujú. ¿Por qué? Pues la tensión no, o sea, no importa si le ponemos más o menos, pero pues está jalando hacia allá, entonces también es sentido negativo, bueno, sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces más tensión por 0 metros, porque está sobre el eje, entonces ahí se nos va a cancelar. Y por último, el peso, ojito, aquí pues va a girar en torno a las manecillas del reloj, ¿cierto? A pesar de que el peso 1 y el peso 2 están pues, jalando en el mismo sentido, producen un momento distinto, ¿sale? Entonces, de aquí, fíjense cómo va a jalar hacia allá. Entonces, eso es sentido de las manecillas del reloj y eso es negativo, ¿ok? Entonces, va a ser menos el peso 2 por los 2 metros que está respecto al eje y todo esto es igual a 0. Entonces vamos a, una vez calculando, 60 por 3, 180 newtons por metro. Esta de la tensión se va a cancelar porque se multiplica por 0 y entonces tenemos a menos P2 por 2 metros y esto es igual a 0 y como se va a despejar, pues tenemos bueno, disculpen aquí, si está positivo va a pasar negativo al otro lado, entonces son 180 newtons por metro y eso es igual a peso por 2 metros, ¿cierto? Entonces, si 2 metros está multiplicando a el peso 2, pues se va a tener que pasar dividiendo. Entonces, el peso 2 va a ser igual a 180 newtons por metro. Entonces, 180 newtons entre 2, pues eso se va a cancelar. Metros con metros, ajá, y van a ser 90 newtons. Entonces, el peso 2 son 90 newtons y aquí vamos a, de esta partecita, vamos a sustituir, ¿de acuerdo? Entonces, la tensión va a ser igual a el peso 2 más los 60 del peso 1, ¿no? Los 60 newtons del peso 1. Entonces, tensión igual a, que aquí es
90 newtons más los 60 newtons de peso 1. Y entonces tenemos que la tensión es igual a 150 newtons, ¿de acuerdo? No sé si haya dudas, cómo se vayan sintiendo. Espero que les vaya ayudando el cambio de color. Sé que a veces es un poquito pesado, pero pues espero que vayan viendo de dónde sale cada uno de los valores, ¿de acuerdo? Y aquí está súper interesante porque el eje depende, voy a dejar de compartir aquí, pues el eje al estar en medio va a depender si jala hacia un lado, pues va a jalar en, no sé, sentido de las manecillas del reloj, pero cuando está en el otro, pues va a girar en sentido contrario, ¿no? Entonces eso va a provocar que pues vaya en sentido contrario de las manecillas y eso va a ser positivo, pero cuando va en sentido de las manecillas, eso es negativo, ¿sí? Tienen que estar muy alerta y yo les recomiendo que siempre en sus ejercicios pues tengan a la mano un lápiz y pues ustedes pues vayan aplicando la fuerza, o sea, pellizquen ese lápiz y ahí va a ser su eje y entonces apliquen la fuerza y de acuerdo al sentido que vean que vaya girando, pues va a ser el valor positivo o negativo del momento, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a terminar ya con un último ejercicio de momento. Entonces, les vuelvo a compartir pantalla en la tablet y vamos a terminar con este ejercicio que dice, si la fuerza F es igual a 90, ¿cuál es el torque resultante respecto al eje A? Recuerden que torque es momento y el peso de la varilla es de 15 newtons. Entonces, aquí algo que les tengo que recordar es los componentes eh, de un vector, ¿no? Entonces, bueno, ahorita tenemos nuestra varilla y pues voy a enfocarme en el vector que está aplicando o ejerciendo su fuerza respecto a un ángulo, ¿no? Entonces, ese ángulo es de 30 y pues cabe resaltar vamos a ponerle aquí, que el que tiene la fuerza de hacer el torque, ajá, va a ser su componente en Y, ¿ok? Y la componente en X, ajá, que es lo mismo que si estuviera de aquí a acá. Bueno, no se alcanza a ver, pero es lo mismo que si estuviera de aquí a acá o aquí. Ujú. Este es su componente en X, pues la componente en X no tiene efecto sobre el eje del punto A, ¿de acuerdo? Entonces, tanto la componente en Y es que se tiene que calcular esa fuerza que se está aplicando de 90 newtons. Entonces, me gustaría recordarles cómo es que se calcula la fuerza o la componente en Y, que es igual a la magnitud por seno del ángulo, ¿de acuerdo? Y el ángulo, pues este ángulo es correcto porque está medido respecto al eje X. Entonces, pues vamos a calcular la componente en Y, que sería 90 seno de 30. Y eso, ¿cuánto nos da? Recuerden ir haciendo sus operaciones con calculadora, por favor. Ujú. Eso nos daría 45 newtons. Ok, entonces,
nosotros tenemos que esta fuerza de Y está siendo aplicada a los 3 metros. Ajá. Igual que eh, la fuerza B del peso, ¿no? La de aquí sale, están casi, o sea, no es que estén, sino que están al ladito una de la otra. Ujú. Bueno, vamos a dibujarla más chiquita. Ujú. Ahí está. Porque a los 3 metros también se está aplicando el peso, que son 15 newtons, ¿sí? Entonces, la fuerza Y igual a 45. Pero no confundirlos, pero quien tiene el efecto de hacer el torque es el componente en Y del vector, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí nos dice cuál es el torque, o sea, solamente es calcular el momento. Entonces el momento es igual a la fuerza por la distancia, ¿de acuerdo? Y pues vamos a abrir otra. Entonces vamos a verlo desde aquí. Entonces el momento resultante pues es igual a momento uno por, bueno, momento uno más momento 2 que es igual a la fuerza uno por distancia uno más fuerza 2 por distancia 2. ¿Ok? Entonces tenemos que también tener en cuenta si está el punto A, en qué sentido van a girar. Las dos fuerzas van en sentido de las manecillas del reloj, ¿cierto? Ujú. ¿Por qué? Porque están jalando, o sea, están produciendo que la viga, ajá, o de la varilla va en ese sentido porque la están jalando hacia abajo. Entonces, ese es el sentido negativo. Ujú. El sentido de las manecillas del reloj es negativo. Entonces, vamos ahora sí a multiplicar. Ya tenemos, entonces sería momento resultante, sería multiplicar el peso, ujú, que vamos a ponerle W por la distancia, y son negativos ambos, menos la fuerza en Y por la distancia, ¿no? En este caso, pues la distancia es la misma. Entonces, el momento resultante es, ¿cuánto es? Entonces es 15 newtons por 3 metros. Ujú. Y posteriormente, 45 newtons, ujú, menos 45. ¿Por qué 45? Porque es la componente en Y. Menos 45 newtons por 3 metros. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto sería ese momento resultante? Entonces, a ver, vamos a realizarlo. Entonces, el resultado es negativo, es menos 180 newtons por metro. Ujú. Entonces, espero que haya quedado claro, que se hayan eh, podido entender. Ujú. Me haya podido explicar adecuadamente. Y pues nada, vamos a dejar de compartir. Esos serían todos los problemas. Uno es el cálculo, primeros dos son cálculos de equilibrio rotacional con el momento, y el último, ¿qué pasaría si tenemos un momento pero ya con un ángulo aplicado, ¿sí? Sin tener que igualar a cero ni nada porque no era equilibrio, se estaba girando esa varilla, ¿de acuerdo?
Y pues nada, que tengan un gran día. Les deseo mucho éxito y pues hasta pronto.